Hola a todos, esto es la Biblia en casa y el versículo correspondiente a la lectura del domingo 7 de mayo de 2023, este año era el Día de la Madre, al igual que cuando se instituyó en 1967, quinto domingo de Pascua, es el siguiente. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Hechos 6:5. Te lo puedes aprender bien, 6:5. Aquí hay una serie de prejuicios que se arrastran sobre de los judíos que consideran como pueblo elegido. Hay un conflicto, los de las mesas, las viudas de las mesas de los griegos no están bien atendidas, las de los judíos sí, y entonces se entabla una discusión y se puede propiciar una división. De la noche a la mañana no se pueden remediar pues la inercia de los antiguos prejuicios y las antiguas ideas provenientes de la ley de Moisés sobre el pueblo elegido, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces pues surgen estos problemas, este tipo de problemas. Los apóstoles deciden que se nombre a unas personas encargadas de este servicio para ellos dedicarse al ministerio de la palabra. Ministerio es diaconía, ya lo hemos dicho en más de una ocasión. Y diaconía es una palabra que se utiliza para muchas cosas. Es decir, es un ministerio, diaconía significa servicio. Aquí tenemos el nombramiento de los primeros 7 diáconos que tiene unas características importantes, sobre todo que es un ministerio ordenado, es decir, se le imponen las manos para que reciban el Espíritu Santo. Como consecuencia de eso, vendrá que de esos 7 diáconos saldrá el primer mártir, el protomártir, San Esteban, y que también, por ejemplo, Felipe, el mencionado en segundo lugar, será responsable de la evangelización, por ejemplo, de Samaria, que era un territorio que tenía entre los judíos la consideración de territorio pagano o semipagano. Ya sabemos que tenían una Torá alterada y distinta, y ya sabemos que los samaritanos eran considerados casi como paganos porque la repoblación de ese territorio se hizo con mucha gente proveniente de Babilonia. Y es Felipe diácono el que los evangeliza, de tal forma que luego tienen que ir los apóstoles a imponerles las manos a esos a los que ha bautizado Felipe. Por tanto, hay una primera lección que es cuando uno recibe el Espíritu Santo y recibe el envío el envío apostólico a servir, no solamente es el servicio al que está destinado, sino también a la evangelización y también al martirio. Porque desde un servicio tan aparentemente poco espiritual como el servicio de las mesas, se despliega el carisma del Espíritu Santo que nos lleva a ese martirio y a esa evangelización. Todos los nombrados parecen ser judíos de lengua griega, salvo el último, que se nos dice que es un prosélito de Antioquía. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito es alguien que no pertenece al pueblo judío, pero que sigue las normas de la religión judía. Por tanto, si de este se especifica que es prosélito, quiere decir que los demás no lo son, que los demás son pertenecientes al pueblo judío, aunque de lengua griega, como lo prueban sus nombres, todos sus nombres son griegos. Sí quedaba claro que el mensaje era universal, pero había esa inercia de los viejos prejuicios. Pedro en Hechos 10 es cuando dice, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, cuando desciende el Espíritu Santo en casa de Cornelio. ¿Qué pasa? ¿Que no lo había comprendido antes? Pues no, lo sabía, lo tenía claro, pero no lo había comprendido porque en ese momento en casa de Cornelio lo vio con sus propios ojos. ¿Cuál es el resultado de que se superen estas diferencias entre los de lengua griega y los de lengua y el resto de los judíos? Pues que el número de discípulos crecía. Se han roto las divisiones y esta es la lección que tenemos que tomar. En cuanto se arreglan y en cuanto las divisiones se superan, crece el número de discípulos y crece la labor evangelizadora de la comunidad cristiana. Nada más, que la Biblia te acompañe.